Bien, buenos días a todos en este domingo 23 de junio. Es muy loco pensar que hace una semana estábamos compartiendo ahí en nuestro retiro de invierno con los hermanos de la iglesia San Marcos también. Y creo que fue un tiempo de bendición, ¿cierto? Donde pudimos ahí compartir, conocernos más, profundizar también en la palabra. Y justamente también allí pudimos iniciar, ¿cierto?, esta serie de 4 sermones sobre el libro de Jonás, ¿cierto? Esta serie de ¿quién es la misión?, ¿cierto? Siguiendo a Dios y no a mi corazón. ¿Ya? Entonces, vamos a invitarlos, ¿cierto?, a que puedan tener sus Biblias abiertas en Jonás 2. Vamos a ir viendo ahí los distintos versículos. Pero como todas instancias, ¿cierto?, que tenemos, vamos a comenzar disponiéndonos al Señor para que Él sea quien nos guíe, nos dé el entendimiento de la palabra y podamos, ¿cierto?, salir también desafiados de esto. Así que veremos juntos. Amado Padre, te doy gracias por este día, gracias por tener este tiempo de poder estudiar en tu palabra, de poder estar recordando de tu mensaje, Señor, y ayúdanos, Padre, a tener corazones dispuestos a escuchar tu palabra, a salir desafiados, Señor, y a que podamos recordar de estas verdades que estudiamos, que buscamos, Señor. Ayúdanos también a concentrarnos en este tiempo, para que seas tú ahí en cada palabra, Señor. Así que te pedimos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Y antes de ir directamente, ¿cierto?, a este pasaje, quiero que podamos pensar quizás cuando éramos niños, o quizás algunos más con sus hijos o sus nietos o sus sobrinos. ¿Les ha pasado alguna vez que han hecho algo que traía malas consecuencias sabiendo que tenía malas consecuencias? Pienso, por ejemplo, en los niños, típicamente, ¿cierto?, cuando uno está a veces ahí medio aburrido y uno se pone a columpiarse en la silla y la mamá lo mira con cara de te vas a caer y le dice que se va a caer, ¿cierto? Y el niño, unos minutos después, se cae, ¿no? Y entra en llanto porque sabía que se iba a caer, pero pese a que sabía, se lo habían dicho, de todas formas, él se cae, ¿cierto? Y lo hace, ¿no? También podemos pensar quizás en otros tiempos o en otras cosas quizás un poco más graves, ¿no? Por ejemplo, alguien que estaba jugando y rompió la ventana. Y ahí es como, ¿cómo le decía a la mamá que se quebró la ventana? No sé qué, el tema. Y uno al final sale así como arrepentido cuando ya tiene que enfrentar a la mamá, ¿cierto? O a la persona. Le dice como, nunca más mamá, ¿cierto? Porque uno está ahí muy urgido de que hizo algo malo y que sabía que no tenía que pasar. Entonces siempre tenemos instancias así de pequeños, ¿no? Y bueno, cuando vamos creciendo también nos pasa eso, ¿no? Que a veces como que nos guiamos lo que recordamos, lo que creemos y nos olvidamos de lo que nos dicen las otras personas, ¿no? Y pongo el ejemplo de la mamá porque en general las mamás siempre tienen la razón después, por su vida, no sé, pero hacen que eso tenga sentido, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, a veces va de camino y uno dice, no, yo me acuerdo que es por la derecha, y quizás, por ejemplo, en ese momento, si alguien que va a ir, no, es la izquierda, amor, y dice, no, y finalmente era la izquierda y uno no hace caso cuando va a conducir, por ejemplo, ¿no? Entonces en la vida tenemos muchos sucesos donde nos pasa que creemos que lo que vamos a hacer nosotros, porque pensamos, ¿cierto?, es lo mejor, no siempre es lo que corresponde, ¿no? Entonces podemos seguir enumerando ahí diversas situaciones. Pero vamos a fijarnos en este pasaje, ¿cierto? Vamos a verlo con Jonás, ¿no? ¿Qué hizo Jonás? ¿Por qué conocemos a Jonás, ¿no? ¿Qué relevancia ha tenido la historia de Jonás, un hombre hace tanto tiempo, que todavía hoy seguimos, ¿cierto?, estudiando y quedó en la Biblia, ¿no? Algo tiene para enseñar, ¿no? Así que vamos a ver entonces en este pasaje, ¿cierto?, por qué vamos a estar revisando el capítulo 2 de Jonás, ¿no? Entonces, primero, cuando estudiamos un pasaje, tenemos que considerar, ¿cierto?, su contexto, la época en la que se escribió, qué pasó en ese tiempo, ¿cierto?, para qué se escribió, porque eso nos permite entender un poco más situado, ¿cierto?, el texto. Entonces, en este caso, lo que sabemos, ¿cierto?, es que tenemos este libro que se llama Jonás,
Y lo que sabemos de Jonás es que era un profeta israelita del norte, específicamente, ¿cierto?, la región de Galilea, ¿ya? Pero no sabemos si necesariamente él escribió el libro o alguien más lo escribió. No hay una certeza de eso. Ahora, respecto a lo que se relata, por la ubicación, ¿cierto?, y los datos que se entregan, se aproxima, ¿cierto?, a que estos hechos ocurrieron más o menos a finales de 760 a.C., ¿ya?, aproximadamente. Eso lo tenemos en lo original, ¿no? Y si vamos al contexto más cercano de este pasaje, ¿cierto?, de Jonás 2, tenemos que recordar lo que vimos la semana pasada con Gabriel, ¿cierto?, en el estudio de Jonás 1, ¿ya? ¿Qué pudimos leer allí? Vimos que Jonás, ¿cierto?, había sido enviado por el Señor a la ciudad de Nínive. Sin embargo, él encontró, ¿cierto?, que no era lo mejor y tomó rumbo, ¿cierto?, a Tarsis. Camino a Tarsis, ¿cierto?, en el barco que iba, llegó una tormenta, ¿cierto?, y donde él se da cuenta, prioriza, ¿cierto?, que reconoció en realidad que parece que era por él la cosa. Entonces, cuando los marineros están todos desesperados, finalmente él dice, ya, tírenme al agua. Se sacrifica, ¿cierto?, finalmente, y es tragado por un pez. Así termina el capítulo 1. ¿Ya? Eso tenemos como contexto, ¿cierto? Ahora, en este gran pez, ¿cierto?, un dato que vamos a después volver es que pasó 3 días y 3 noches. ¿Ya? Entonces, para comprender, ¿cierto?, este pasaje, vamos a tener como idea central que ante las dificultades o los problemas, Jonás, ¿cierto?, ora al Señor, quien responde a su ruego. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener las 3 palabras claves para orar, ¿cierto? Dificultades o problemas, oración y ruego, ¿cierto?, la respuesta. Entonces, vamos a dividirnos en 3 secciones. Versículo 1 al 3, vamos a ver el problema o las dificultades. Del versículo 4 al 9, vamos a estar viendo la oración. Y el versículo 10, la respuesta. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos en el inicio del capítulo 2, parte con un entonces. Por lo tanto, tenemos que, ¿cierto?, leerlo ligado a lo anterior, ¿no? Entonces ahí tenemos que volver al versículo 17, donde dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. ¿Ya? Entonces, tenemos esta escena y dice, entonces, ahí se produce, ¿cierto?, lo siguiente, ¿no? Entonces comprendemos que cuando ya Jonás está dentro de este gran pez, es cuando, como leemos, ¿cierto?, en el versículo 1, entonces Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. ¿Ya? Y ahí también, en esta primera sección, y por eso lo consideramos juntos, se describe un poco de cómo estaba en ese momento Jonás, ¿no? Vamos al versículo 2, dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Eso es lo que nos dice, ¿no? Por lo tanto, vemos que Jonás lo estaba pasando muy mal, o se sentía, ¿cierto?, muy afectado por lo que estaba viendo, porque va en angustia, ¿no? Algo similar, por ejemplo, podemos encontrar en el Salmo 120. Si usted va al Salmo 120, el versículo 1, dice, en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Entonces, parece, ¿cierto?, esto no es algo que solamente sea que Jonás estuvo así, sino que a través de la Biblia, ¿cierto?, vamos a ver que en ese momento siempre buscamos al Señor, ¿no? Y además de eso, ¿cierto?, vemos dónde estaba, ¿no? Que él se reconoce lo que está en el versículo 3. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí, ¿no? Jonás podría haber estado incluso en la profundidad del mar, pero Dios decidió de que tenía que estar, ¿cierto?, dentro del pez. Y ahí nosotros vamos a ver un poco de lo que es la justicia de Dios, ¿no? Porque Él decidió mantener con vida a Jonás y decidió también de que estuviera, ¿cierto?, dentro de un pez. Quizá no era lo más cómodo, pero era algo que podía mantenerlo, ¿cierto?, a este profeta que había determinado Dios. ¿Ya? Y si miramos un poco más en detalle, ¿cierto?, esta primera sección, y vemos además de que Dios no dejó desolado ni solo, ¿cierto?, a Jonás, podríamos, ¿cierto?, leerlo y mirar también a Jesús. ¿Ya?
a partir un poco de lo que leímos, ¿cierto?, en Mateo 26, ¿no? Donde también Jesús decide orar, ¿no? Y si nos fijamos en lo que dice el pasaje, dice: luego fue Jesús con sus discípulos, ¿cierto?, a Getsemaní, y les dice: voy más allá a orar, ¿cierto? Avisa eso. Pero la descripción que se nos hace es que dice que Jesús comenzó a sentirse triste y angustiado, al igual que Jonás, ¿cierto? Y ahí dice: está la angustia que me invade, que me siento morir. Imagínense la angustia que tenía Jesús en ese momento. Y en ese momento quizás también estaría como Jonás. También podemos ver que algo similar a esto, ¿cierto?, en el sentimiento de que la reacción es la misma, ¿cierto? En angustia deciden orar, ¿ya? La diferencia que vemos entre Jonás y Jesús es que tienen una disposición diferente, ¿no?, de sus corazones, de su vida, ¿no? Jonás dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, pero porque estaba, ¿cierto?, allí. Y él lo que quería era que Dios lo salvara, ¿no? En cambio, si vamos a la oración de Jesús, dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, ¿no? Entonces vemos que la disposición, ¿cierto?, de Jesús en la oración es: la voluntad de Dios es perfecta, ¿no? Esa es la que prima. No es necesariamente porque tengo que pedir auxilio, porque estoy, ¿cierto?, ahogado. Y ahí si miramos, ¿cierto?, en este momento, ¿cierto?, nos podríamos preguntar, ¿cierto?, cómo estamos nosotros quizás orando, ¿no? Si estamos orando como cuando estamos como Jonás, ¿cierto?, ahogados de cosas, o si estamos también disponiendo un corazón, ¿no?, como Jesús. Y un detalle interesante, que era lo que mencionaba al principio de esto de los 3 días, ¿no? Si vamos a Mateo 12, en el versículo 40 y 41, justamente Jesús hace referencia a Jonás. Dice: porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar de la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás, ¿cierto? Jesús haciéndose alusión a sí mismo, ¿no? Y estos 3 días, ¿cierto?, que pasa en las entrañas de la tierra, hace referencia justamente entre la crucifixión, ¿cierto?, y la resurrección. Y es interesante porque uno podría decir así como todo calza. Pero finalmente, ¿cierto?, la Biblia, como lo entendemos como un libro, siempre están estas prefiguraciones, ¿no?, que encontramos en el Antiguo Testamento haciendo alusión al Nuevo Testamento. Y ahí entonces el desafío que nos queda en esta primera sección es pensar en nuestra oración primero, ¿no? ¿Cuándo oramos? ¿Qué oramos? ¿Pedimos según la voluntad de Dios o pedimos nuestra voluntad, ¿cierto? Es distinto si yo digo: Señor, necesito que oro a ti porque busco, estoy desesperado, estoy sin trabajo, no sé qué hacer, a decirle: Señor, quiero que me des el trabajo de tal lado. Como que parece que es distinto ese corazón, ¿no?, al momento de orar. Entonces también nos tiene que desafiar a eso, ¿no? Jonás, imagínense, era un profeta. Era un profeta que estaba ahí, que sabía de Dios, y aún así, ¿cierto?, está en declive en su oración. Y tenemos a Jesús, que es el Hijo de Dios, que imagínense lo que es el Hijo, y aún así, ¿cierto?, va en oración. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que, ¿cierto?, ir en oración, ¿no? Y justamente eso nos da el segundo punto, la oración. Que vamos a estar revisando, ¿cierto?, esta sección entre el versículo, ¿cierto?, 4 y 9, pero igual vamos a estar volviendo a los versículos 2 y 3, ¿ya? Entonces, acá, ¿cierto?, vamos a considerar este inicio de la oración, y es una oración bien particular, porque siempre nos va a mostrar lo que Jonás hace y lo que Dios hace, ¿ya? Primero entonces teníamos, ¿cierto?, este guiño que tiene el versículo 2 con el Salmo 120, ¿cierto? El versículo 2 dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. El Salmo 120: en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió, ¿no? Y eso probablemente Jonás ya lo conocía.
Y vamos a fijarnos entonces en cómo va esto que va haciendo esta dicotomía, ¿cierto? Jonás, ¿ya? Entonces Jonás comienza, ¿cierto? En el versículo 2 diciendo: en mi angustia clamé al Señor, Jonás. ¿Y qué hizo el Señor? Él me respondió, ¿cierto? Después dice: desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. ¿Y qué hizo Dios? Tú escuchaste mi clamor, ¿ya? Después, ¿cierto? El 3 dice: a lo profundo me arrojaste, ¿no? Y ahí da un poco más de hincapié a sus sentimientos, Jonás, ¿no? Después en el versículo 4 sigue y dice: y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Imagínense lo desesperado que estaba Jonás, para así como decir: el Señor me está sacando esto, ¿no? Tal como podría pensar, no sé, Adán y Eva, ¿cierto? Cuando son expulsados del Edén. Así se sentía Jonás, así como fuera de eso. Y ahí después describe, ¿cierto? Las aguas me llegaban hasta el cuello, a lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. O sea, él no veía, ¿cierto?, esperanza ninguna. Pero ¿qué dice al final del 6? Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa, ¿no? O sea, está dentro del pez y saben que es Jesús, y que Dios fue quien lo llevó allí, ¿no? Y luego vuelve, ¿cierto? Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y finalmente ahí después, en lo que vive, ¿cierto? Jonás ahí se complementa y habla del futuro, dice: yo en cambio, refiriendo, ¿cierto?, a la gente que sigue ídolos, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor, ¿cierto? Se acuerda de eso. Entonces vemos, ¿cierto?, en esta oración que Jonás, ¿cierto?, clama, piensa, se acuerda, ora y se compromete, ¿no?, a ofrecer sacrificios, cánticos, a cumplir su promesa, ¿cierto? Mientras que Dios, ¿cierto?, responde, es Él quien lo arroja, ¿cierto?, quien lo rescata, quien recibió, ¿cierto?, el mensaje de auxilio y quien escuchó a Jonás, ¿no? Entonces vemos que Jonás, ¿cierto?, es muy consciente de lo que Dios hace, ¿no? Y eso también nos lleva a pensar en nuestras oraciones, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 102 vemos que dice: escucha, Señor, mi oración, llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentro angustiado, ¿no? Inclina a mí tu oído, respóndeme pronto cuando te llame, ¿no? También en este sentido, ¿no? En el mismo Salmo 102, en el versículo 10 dice: por tu enojo, por tu indignación, me levantaste para luego arrojarme, ¿no? Y parece que eso también tiene sentido con Jonás, ¿no? Y es difícil pensar en esto también en nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros tenemos dificultades, ¿no? Hay veces donde nosotros vemos como el camino que está todo negro y no tenemos dónde salir, ¿no? Y pareciera que estuviéramos como en las profundidades, ¿no? Pero pese a eso, a que uno piense que está en el peor periodo, ¿no?, en esa profundidad, Dios está allí siempre cuidándonos, enseñándonos, ¿no? Nos reprende con su sabiduría, igual. Y eso nos lleva a pensar en lo que leímos de Filipenses, ¿no? Filipenses 4 leímos: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Allí, ¿cierto?, recordamos el tema de la oración y cómo, ¿cierto?, nuestra vida también tiene que serlo, ¿no? Justamente a partir de lo que veíamos también en el retiro, ¿no?, esta idea del devocional, de que incluso en un pasaje podíamos sacar muchos motivos de oración, ¿no? Con esto, por ejemplo, solamente podríamos orar en algo muy específico, así como: no se inquieten por nada, Filipenses, y con eso ya podríamos orar. Y parecía ser que en nuestro día a día olvidamos que tenemos muchas cosas por las que orar y por las que agradecer, porque asumimos como con naturalidad lo que tenemos. Pero interesantemente, ¿cierto?, Filipenses nos recuerda algo muy profundo, ¿no? Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? No es solamente algo que está allí, ¿no?, sino que también implica una disposición, ¿cierto?, para cultivar nuestra mente. Y aquí, ¿cierto?, en esta oración que vemos de Jonás, también vemos que él es agradecido, ¿cierto?, que reconoce la acción de Dios, que reconoce que lo salvó, que reconoce, ¿cierto?, que
guardó su vida dejándolo dentro de este gran pez por 3 días, ¿no? Y ahí también volvemos, ¿cierto?, a pensar en esta imagen de los niños, ¿no?, al comienzo. El niño cuando quiere una ventana o hace algo malo, dice nunca más, ¿no? Pero en realidad sabemos de que ese nunca más puede ser que se repita, ¿no? Y nuestra vida también es fluctuante en ese sentido, ¿no? Cuando a veces nos pasa que oramos por lo mismo varias veces, es porque ese nunca más sabemos que vamos como esos niños, ¿no?, al Señor. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos, ¿cierto?, en esta oración es: ¿cuándo oramos a Dios? ¿Oramos a Dios cuando estamos bien, ¿cierto?, de viaje a Tarsis como estaría Jonás? ¿O oramos cuando estamos en la profundidad del mar? ¿Y cómo oramos también? ¿Oramos como un niño arrepentido que reconoce que desobedeció? ¿O oramos, ¿cierto?, esperando que Dios nos bendiga solamente? ¿No? Entonces ahí también tenemos que considerar esos elementos. Y el tercer punto, ¿cierto?, que cierra esta sección y este capítulo es el versículo 10, que es la respuesta del Señor, ¿no? Dice el versículo 10: entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y ahí vemos que, ¿cierto?, se evidencia que Dios estuvo y estaba, ¿cierto?, y está en control de toda la situación, ¿no? Porque Él dice, dio una orden y ahí, ¿cierto?, el pez vomitó a Jonás, tal como le indicó que lo tragara, ¿cierto? Salvó a Jonás, cuidó su vida, cuidó su corazón. Y eso nos hace pensar también en nuestras oraciones, ¿no? Justamente en la respuesta, ¿cierto? La respuesta que nos da Dios es la que esperamos. Muchas veces quizás no, ¿no? Y parece también que Dios se demora en sus tiempos, porque sus tiempos son distintos, ¿no? Entonces, justamente en esta línea es como pensar en eso, en nuestra respuesta. ¿Qué es lo que esperamos de Dios? ¿Esperamos que haga su voluntad, que haga sus planes y sus planes son perfectos? ¿O queremos finalmente cuestionarlo y pedirle una forma de respuesta, ¿cierto?, que esté allí, ¿no? Porque, por ejemplo, quizás no podríamos estar leyendo Jonás si Dios hubiera dicho: ya, bueno, voy a castigar a Jonás y lo voy a sacar, ¿cierto?, y que se muera ahogado. Y se acaba Jonás. Pero Dios sabía que Jonás tenía que llegar a Nínive, porque esa era su tarea. Entonces tenía que rescatarlo, ¿cierto?, a la profundidad para llegar. Y eso también nos hace pensar en la importancia de la oración, ¿no? Estamos pensando en esta sección, ¿cierto?, en este sermón, en esta serie, de la idea de la misión, ¿no? Entonces, uno dirá, ¿qué relación tiene, no? Y la oración a Dios es parte de esto de dar fruto, ¿cierto? Cuando oramos a Dios es porque estamos permaneciendo en Él, porque estamos confiando en Él, porque estamos dependiendo, buscando, ¿no? Y la consecuencia de vivir en Dios y de orar a Dios debería ser justamente la misión. Es como, es tanto, ¿cierto?, la importancia, es tanto lo que yo he recibido, ¿cierto?, de este mensaje, que me está ahí generando que tengo que llevarlo a otros, ¿cierto?, como Jonás, ¿no? Que su palabra, ¿cierto?, va a ser esta misión. Pero para hacer esta misión, ¿cierto?, tenemos que estar capacitados y centrados. Por eso tenemos que orar, ¿no? La oración es como el paso previo a nuestra vida, a nuestro actuar. Y tal como Jonás, ¿cierto?, tenemos esta misma misión que es llevar a otros. Quizás Nínive va a ser para nosotros otro lugar, ¿no? Y también nos puede pasar en este caminar, ¿cierto?, que seamos como Jonás y digamos, no, pero estas personas no van a escucharnos, ¿sí? Y nosotros mismos, ¿cierto?, ya rechazamos abrir esa puerta, ¿no? No, mi compañero de trabajo no va a escuchar, no, mi tía tampoco. Y como que nosotros tomamos, ¿cierto?, este rol de decidir quién va a escuchar al Señor y quién no. Entonces nuestra oración también tiene que ser de eso, ¿cierto? También tiene que ser capacitarnos, prepararnos, permanecer en Dios, confiar en Él, porque finalmente Él hace todo, ¿no? Nosotros somos solo instrumento, como fue Jonás. Entonces, si volvemos, ¿cierto?, a nuestra ilustración del comienzo, a estos niños desobedientes, arrepentidos, que quieren seguir sus cosas, nos lleva a eso, a que nuestra oración, nuestra vida, ¿cierto?, tiene que seguir, o sea, no va a seguir como el niño, ¿no? Porque muchas veces va a pasar que vamos a seguir buscando y siguiendo nuestros caminos y no los del Señor. Pero Dios, en su sabiduría, nos toma y nos lleva de nuevo al camino que Él quiere.
Y eso tenemos que ser conscientes, ¿cierto? Orar en agradecer porque Dios nos toma también. Porque imagínense que en este mismo tiempo hay gente que puede estar sufriendo y no tiene otra esperanza porque rechaza a Dios, por ejemplo, o porque no lo conoce simplemente. Y nosotros tenemos la ventaja o la esperanza, ¿cierto?, de confiar en Él y de que eso nos debería hacer sentido. Yo sé que es súper difícil. Personalmente me ha pasado que este año como que muchas veces todo esto que está aquí como que me cuesta pensarlo, porque no es tan fácil, ¿sí? Pero la comunidad, ¿cierto?, también nos recuerda la importancia de estar orando, de estar recordando de Dios, porque si no, ¿cierto?, nos vamos a sentir ahogados. Pero finalmente sabemos de que después de estar ahí abajo, ¿cierto?, salimos y Dios nos toma y nos saca, como lo hizo con Jonás. Así que vamos a finalizar, ¿cierto?, orando por esto, porque recordemos, ¿cierto?, esta verdad, de también entender que muchas veces cuando estamos, ¿cierto?, dentro del pez y no vemos escapatoria, también Dios nos está enseñando, nos está cuidando, y que nos está cuidando también, no es como que nos dejó la herida. Y también orar para que esta palabra, ¿cierto?, dé fruto en nuestros corazones, y también podemos pensar en la misión. Y que esto que escuchamos, que esta esperanza, ¿cierto?, también la podamos compartir. Así que oremos para concluir. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por mostrarnos en esta historia de este profeta, ¿cierto?, de Jonás, un ejemplo de cómo somos nosotros todavía hoy. De que pese a conocerte, a escuchar a tu palabra, a entender tu mensaje, muchas veces se nos olvida y nos sentimos desesperanzados, Señor, ahogados, nos sentimos dentro de este pez y no sabemos cuándo va a terminar, ¿cierto?, estos 3 días. Pero no sabemos que en esos momentos de profundidad también tú, Señor, nos cuidas. También tú nos moldeas, Señor. También tú nos muestras lo que tendríamos que hacer. Y te damos gracias por eso. Gracias porque tú nos miras a través de la oración de Jesús, ¿cierto?, de tu voluntad, de tus tiempos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser comprensivos, a en realidad orar primero antes de buscar solo pedir cosas, Señor. A agradecer porque cada momento finalmente igual nos muestra de tu mensaje, Señor, de tu amor, de tu misericordia. Y ayúdanos, Padre, también a que esto que vemos, ¿cierto?, esto que recordamos, también podamos compartirlo al menos con una persona, quizás en la semana. O que con quien tú nos envías, Señor. Ayúdanos a estar atentos también a otras personas, a poder compartirlo. Ya que podamos recordar también de la importancia de la oración. Porque incluso cuando necesitamos orar más, tenemos que ir a ti en oración. Y lo hacemos gracias a tu Espíritu, Señor. Así que te pedimos de tu guía, de tu cuidado. Y te damos gracias, Señor, por recordar esta mañana de lo maravilloso que eres tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén.